continuando con lo que habíamos trabajado la clase pasada, hoy vamos a enfocarnos en este tema, ¿sí? Past Simple Verb to Be. Esta vendría a ser la página siguiente a la anterior, la 57. Y tenemos punto 6, esta pregunta de acá, ¿sí? Que dice, grammar to know, sentences 1 and 2, below about the past or the present, and how do you know? Nos pregunta si estas oraciones tienen que ver con el pasado o con el presente, ¿sí? Estas dos oraciones refieren a pasado porque tengo esta frase, last night, ¿sí? Me indica que es pasado. Y acá no tengo un indicador de tiempo, pero sí lo que tengo es el verbo were, ¿sí? Ahí lo que me está indicando es que anoche fue un desastre, was a disaster. Y la segunda, there were also some boring folk groups, que hubo algunos grupos folclóricos aburridos, ¿sí? Entonces en lo que nos vamos a centrar es grammar to know, past simple, verb to be. ¿Qué quiere decir esto? Dice, use the past simple to talk about situations in the past. ¿Qué quiere decir? Que dentro de todo el contexto, o sea, de la situación que son los festivales, vamos a ver descripciones de festivales pasados, ¿sí? O cosas que sucedieron durante festivales. Entonces, el tiempo que vamos a utilizar para hablar de ellos es el tiempo pasado, ¿sí? Past simple. ¿Por qué? Porque acá no nos sirve la rutina si yo voy a describir una situación pasada, ¿sí? Entonces, acá lo que me dice es que vamos a empezar por uno de los tantos verbos, ¿sí? Que en este caso va a ser el verb to be, ¿sí? Si hacemos un repaso de lo que significaba el verb to be, nos vamos a acordar que significaba dos cosas, según la situación: ser o estar, ¿sí? Y acá mantiene exactamente el mismo significado. Si depende de la situación, va a ser o estar. En cuanto a la conjugación es como yo modifico un verbo, ¿sí? En este caso tengo dos, ¿sí? Por un lado tengo was y por el otro lado tengo were, ¿sí? ¿Cuándo voy a usar was y cuándo voy a usar were? Cuando yo me quiera referir a que alguien o algo era o estaba, porque eso es lo que significa verb to be, ser o estar. Entonces, ¿cuándo yo voy a usar la forma was? Cuando la persona a la que me estoy refiriendo sea I, he, she o it. La otra conjugación es were. ¿Cuándo lo voy a usar? Cuando la persona que yo esté describiendo que era o que estaba sea you, we o they, ¿sí? Miremos los ejemplos. I, he, she o it was tired, ¿sí? Yo, él, ella o eso estaba cansado, ¿sí? Acá en este caso el verb to be es estaba. You, we, they were friendly. Ustedes, nosotros, ¿sí? Y ellos eran amigables. Acá en este caso, were, el verbo to be en pasado, significaba eran, ¿sí? Eso en cuanto sea oración afirmativa. También yo puedo hacer oraciones negativas, ¿sí? Que son las que están acá, por eso el signo de negativo acá. Entonces, ¿cómo lo voy a convertir en pasado? Tengo dos maneras. O escribo was not o wasn't, ¿sí? Cualquiera de las dos opciones, pero es una o la otra. O sea, lo hago en negativo poniendo was not o wasn't. Y el negativo en esta parte sería were not o weren't, ¿sí? Siempre esta opción de acá es la abreviada, ¿sí? Y la de al lado es la completa. También tengo preguntas, ¿sí? Que se pueden hacer. En este caso, was o were van adelante, después la persona y por último el resto de la oración y el signo de interrogación. Cuando las preguntas comiencen con was o con were, son preguntas que se responden con respuestas cortas. Entonces, las respuestas cortas siempre van a tener tres palabras: el sí o el no, la persona sobre quien contesto, y en este caso, siempre la última palabra
¿sí? Tiene que ser del mismo tipo de palabra que estaba al principio de la pregunta, ¿sí? Y aparte coincidir con la persona. Entonces, supongamos, pregunta, ¿Was she tired? Yes, she was. O supongamos que quiero decir que no. No, she wasn't. Listo, 3 palabras nada más. Were they warm and dry last night? Yes, they were. O no, they weren't. 3 palabras solamente para hacer las respuestas cortas, ¿sí? Ahora, sabemos que también tenemos preguntas que no empiezan directamente con was o con were, con un auxiliar, sino que comienzan con una de estas palabras que ya las vimos en la clase pasada, que era what, where, when, why, ¿sí? Hicimos un repaso de eso. En ese caso, si la pregunta empieza así, empieza con esa palabra y después was o were. Y sigue con el mismo orden que acá, ¿sí? En ese caso, esas respuestas no se hacen yes o no, sino que necesito contestar la información que me está pidiendo la primera palabra de acá, ¿sí? Que eso fue lo que repasamos en la clase pasada. Tenemos expresiones de tiempo, ¿sí? O sea, son a veces una palabra o una frase puede ser 2 o más palabras, que indican tiempo, ¿sí? O sea, que me ayudan a reconocer que lo que se está describiendo es en pasado y no en presente o futuro. Por ejemplo, last night, anoche, yesterday, ayer, last week, la semana pasada, last month, sería el mes pasado, in January 2008. Entonces, ahí lo que yo veo que fueron todas expresiones referidas a algo que ya pasó, ¿sí? En el punto 7, yo les voy a dejar un audio en el que están la lectura de estas oraciones, ¿sí? Y lo que yo les voy a pedir que me envíen es un audio leyendo esto como se escucha en el audio, pero para que lo lean ustedes. Esto sería como para practicar oral y tomarles, que tengan una nota en cuanto a lo que es speaking, el habla, ¿sí? Yo voy a dejar un audio, les voy a decir que es del punto 7, les voy a poner el audio, ustedes van a escuchar a la persona cómo lo lee y lo tienen que tratar de repetir así como lo escuchan, ¿sí? Y luego pasamos al punto 8. Dice, complete the dialogue with the past simple form of to be. Then listen and check, ¿sí? ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta parte? Vamos a escuchar un audio y van a tener que completar con la forma del verbo to be que escuchen. ¿Qué formas del verbo to be son las que pueden llegar a estar de opción? Estas que vimos acá en este cuadro, ¿sí? Was, were, en afirmativo, wasn't, weren't, en negativo, was o were adelante de todo en una pregunta, ¿sí? Was, wasn't, were, weren't al final en una de estas respuestas cortas, ¿sí? Entonces, lo primero que van a hacer es tratar de completarlo sin escuchar el audio, o sea, completarlo con lo que aprendieron recién en el cuadro, ¿sí? ¿Cómo se completan estos ejercicios? O sea, ¿cómo sé yo qué es lo que tengo que poner acá? Yo lo tengo que completar con was, were, en afirmativo, o wasn't o weren't en negativo, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta? ¿Sí? Tienen que fijarse sobre quién se está hablando en la oración, porque lo que aprendimos es que va a ser este, dependiendo de la persona de la que se esté hablando. Entonces yo en la oración primero tengo que reconocer sobre quién se trata la oración para después ver cuál es el que iba ahí. Vamos a hacer de ejemplo unos cuantos, ¿sí? Tengo un diálogo entre Will y Jack. Tengo una pregunta, ¿sí? Where, y acá supongamos que no tengo la respuesta, ¿sí? Dice you last weekend. Entonces, tengo acá cuál es la persona a la que le está haciendo la pregunta. Le está haciendo la pregunta a you. Si yo me fijo en el cuadro, cuando tengo you,
¿con quién lo tengo que hacer? Me fijo, acá no está, acá está. ¿Sí? Entonces, cuando es you, acá es where. ¿Sí? Entonces, por eso yo sé que ahí va where. Otra pregunta, ¿cómo yo sé que ahí no va weren't? Weren't sería ¿no? Y porque es una pregunta, ¿sí? Nosotros vimos que weren't iría en una respuesta negativa, por eso yo sé que ahí no va. Seguimos el de Jack. I, espacio, at Glastonbury Festival. Entonces, de esta oración que tenemos acá, lo que tienen que reconocer es quién es la persona que está hablando o de la que se está hablando, ¿sí? Entonces yo me fijo que acá se está hablando de I, entonces vuelvo al cuadro y me fijo de todo lo que está acá, ¿sí? Cuando es con I, ¿qué se usa? Was o were. Se usa was porque me lo dice acá el cuadro. Entonces por eso yo sé que ahí yo tengo que completar con was. Entonces me queda I was, o sea, yo estaba o yo estuve at the Glastonbury Festival. ¿Sí? Lo que van a hacer ahora es poner pausa, completar el resto, ¿sí? Y vamos a escuchar un audio y ahí vamos a corregir si estaban bien o no. Bien, luego de poner pausa, entonces vamos a escuchar el audio y vamos a corregir si estaban bien o no. CD 3, Track 5, Unit 7. Where were you last weekend? I was at Glastonbury Festival. Really? Who were you with? I was with Mia and Callum. Was the weather okay? No, it wasn't. It was terrible. What were the best bands? The Foo Fighters and the Kooks. They were brilliant. Were the Rolling Stones there? No, they weren't. Maybe next year. Bueno, y acá estarían las respuestas, ¿sí? Lo que van a hacer es, se van a fijar qué respuestas pusieron ustedes según lo que escucharon y ver si estaban bien, ¿sí? Pueden poner pausa y revisarlas. Ahora pasamos a esta parte, ¿sí? Tenemos un texto que describe algo sobre The Glastonbury Festival. Si ustedes la clase pasada ya vieron un video y tienen ya una idea de cómo es este festival, ¿sí? Entonces, en este texto tenemos acá un cantante, ¿sí? Y vamos a ir leyendo de qué se trata. ¿Sí? Vamos a leer el principio y ya nos vamos a ir dando cuenta de qué otra información vamos a ir encontrando. Tengo el título, Glastonbury. The first Glastonbury Festival was in September 1970. Entonces, acá no estoy encontrando un tipo de texto como el anterior, en el que eran chicos describiendo que fueron a un festival, sino que esto es más bien informativo y me está hablando un poquito de la historia del festival. ¿Por qué? Porque empieza contándome cuándo fue el primer festival, o sea, cuándo fue la primera edición del festival. Entonces, tengo acá la fecha pasada, en 1970. Entonces, todo esto, si ustedes buscan más fechas, son todas fechas pasadas, ¿sí? Miren esta fecha, acá tengo otra fecha, ¿sí? Entonces, claramente este texto está todo en pasado, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es hacer lo mismo que hicieron en el punto anterior, pero ahora en un texto, ¿sí? Recién fue en un diálogo y ahora en un texto. Tienen que completar con la forma correcta del verbo to be en pasado. ¿Cuál era? Repetimos. Was, were en afirmativo, wasn't negativo, weren't en pasado, o en preguntas con was y were adelante de todo, ¿sí? Ponen pausa, hacen todos los ejercicios, completan con lo que ustedes creen y ahora lo corregimos. Las respuestas le tendrían que haber quedado así, ¿sí? Lo que pueden hacer es poner pausa y corregir sus respuestas. Luego de eso pasamos a el punto 10, ¿sí? Misma página. Who were your favorites when you were
10, ¿sí? Acá tenemos que remontarnos a la edad de la que tenía 10 años, ¿sí? Complete the questions, then write your answers, ¿sí? En esta parte van a hablar sobre ustedes, ¿sí? Van a responder estas 5 preguntas, pero primero hay que terminar de armarlas porque como verán tienen espacios en blanco. Entonces, ¿cómo hago yo para completar estas 5 preguntas? ¿Sí? Lo que tienen todas estas preguntas en común es que les falta el verb to be. Entonces, en esta primera dice who, espacio, your favorite singers when you were 10. Acá lo que me está preguntando sería quiénes eran los cantantes favoritos de ustedes cuando a la edad de 10 años. Por eso dice when you were 10, o sea, cuando tenían 10 años, ¿sí? En este caso está preguntando sobre your favorite singers, ¿sí? Entonces los cantantes favoritos serían ellos, sería they. Entonces who were your favorite singers. Entonces la primera se completa con were, ¿sí? Así de esa manera, pensando si va con was o con were, van a completar. Como son preguntas, yo sé que nada más las únicas 2 opciones que tengo son was o were, ¿sí? Wasn't y were no son una opción porque esas son para responder, no para preguntar. Entonces, lo que me van a enviar de tarea serían 2 cosas de acá, ¿no? Por un lado, que tengan armadas las preguntas, o sea, que me manden eso, y lo otro sería las respuestas a esas preguntas, ¿sí? ¿Cómo yo lo voy a contestar? Como tengo acá en el ejemplo, ¿sí? Acá por ahí se ve un poquito clarito, pero en el libro o en la imagen que yo les mando se va a ver mejor. Who were your favorite singers when you were 10? Acá esta es la primera pregunta, o sea, me está dando un ejemplo de cómo contestar teniendo en cuenta la primera pregunta. La pregunta está acá en celeste. Y acá la respuesta, o sea, un ejemplo de cómo ustedes tendrían que contestar. Entonces, acá la persona contestó con Madonna y Christina Aguilera. Son 2 cantantes. Entonces dice Madonna and Christina Aguilera. Punto. But I don't like them now. Acá me hace una aclaración de que ya no les gusta, ¿sí? Entonces, contestan ustedes con el nombre de lo que les pida, ¿sí? Bueno, ahora lo que hicimos fue cambiar de página, ¿sí? Es la página siguiente, es esta. Ahora ustedes la van a ver más grande cuando se las pase. Página 58 sería. Y vamos a empezar por el principio, ¿sí? Dice, look at the photos of different New Year festivals, which words to know, o sea, estas palabras de acá, can you find, ¿sí? New Year festivals, ¿sí? Festivals ya tenemos el significado de esto, pero New Year sería de año nuevo, ¿sí? Me dice que me fije las imágenes que están acá, ¿sí? Que todas se refieren a festivales de año nuevo, ¿sí? Acá sería una, ¿sí? Hasta ahí es una. Sería la A. En el medio, acá solamente esta parte, sería la B, ¿sí? Y la última es la C, ¿sí? Lo que van a notar es que cuando yo digo festival o celebración de Año Nuevo, inmediatamente se nos viene a la memoria nuestra celebración de Año Nuevo, que por ahí no tiene mucho que ver con estas 3. Quizás la que más se le asemeja es la primera, por los fuegos artificiales, ¿sí? Pero generalmente uno los pasa en la casa. Acá, si yo me fijo bien, esta es una imagen de noche, pero no es de gente que está en la casa, sino en la ciudad, ¿sí? Cuando salen a festejar alguna parte de la ciudad y no en la casa. Entonces, volvemos a esta parte. Encontramos que hay diferencias, ¿sí? Entre estos festivales o celebraciones de Año Nuevo comparados con los nuestros, ¿sí? Entonces nos dice que acá hay elementos, ¿sí? De festivales de Año Nuevo, ¿sí? Y me pide que yo las lea y las encuentre en las imágenes que vimos recién, ¿sí? Vamos a repasar qué es cada una, ¿sí? Party acá se refiere a fiesta.
presents, a los regalos, fireworks, a los fuegos artificiales, special clothes, ¿sí? Ropa especial, ¿sí? Ropa específica para este cierto evento, traditional dancing, ¿sí? Bailes tradicionales o baile tradicional, candles, se refiere a las velas, parade se refiere al desfile ese que se hace con carrozas en el medio, ¿sí? En el que la gente marcha, como el de los carnavales cuando marchan en el medio. Special food, ¿sí? Comida especial. Cards, tarjetas. Sweets, dulces, ¿sí? Referido a la comida dulce. Entonces, vuelven a fijarse en las imágenes que yo les pasé recién y me dicen cuáles serían los elementos que leímos recién que aparecen en las imágenes. Volvemos a las imágenes y tenemos, vamos de a poquito, ¿sí? La primera de las palabras era party, ¿sí? Fiesta. Fiesta como nosotros la imaginamos, no sé si se ve. Presents, regalos. ¿Llegan a ubicar ustedes regalos acá? A simple vista no. Fireworks, los fuegos artificiales, sí, en la primera imagen es lo que se ve. Special clothes, ropa especial. A simple vista no se llega a ver eso. Traditional dancing, un baile tradicional, logran identificar. Habría que ver acá, si es que están bailando sería eso. La palabra que le seguía era candles, velas. Sí, las veo acá. En la última imagen veo candles, que son las velas. Luego seguía parade, el desfile. El desfile está acá, en el del medio, ¿sí? Desfilan con los dragones. Luego tengo special food, comida especial, no se llega a distinguir acá. Cards, tarjetas, tampoco se llega a visibilizar eso. Sweets, dulces, tampoco se llega a ver eso, ¿sí? Una vez que ya hicimos esa parte, pasamos al segundo punto que dice match the festivals 1, 2 and 3 with the photos A, B o C. ¿Qué es lo que pasa? Tengo acá un texto que se llama My 3 New Year Festivals, ¿sí? Mis 3 festivales de Año Nuevo. Lo que yo me voy a encontrar acá es, mirando el primer párrafo, yo voy a poder saber de qué se trata el texto, ¿sí? Y dice, last year I celebrated the New Year 3 times. ¿Qué es lo que hizo? Celebró 3 veces Año Nuevo. ¿Cómo es posible eso? Dice, it started in Brighton. Brighton es una ciudad. I had a big New Year's Eve party on the 31st of December. This finished at 2 in the morning. In February, I stayed with my mate Lee in London and I enjoyed the Chinese New Year. The festival lasts 15 days. ¿Qué es lo que pasó? Esta persona se encontró en distintas partes del mundo cuando se estaban celebrando, según esas culturas, el Año Nuevo, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es, en este texto, va a describir, ¿sí?, los 3 festivales de Año Nuevo en los que participó, que cómo se llaman: Diwali, The Chinese New Year, New Year's Eve. El último, New Year's Eve, es el que nosotros hacemos, ¿sí? Es el que ustedes ya conocen. Los otros, Diwali y The Chinese New Year, no es el que practicamos, por ahí alguno lo escuchó nombrar. Entonces, lo que tienen que hacer es festivales 1, 2 and 3, que dónde están esos 3 festivales, se están describiendo acá. Son estos, Diwali, the Chinese New Year, New Year's Eve, son los 3 festivales. Los tienen que unir
con las 3 imágenes. O sea, la primera imagen de acá era Diwali, the Chinese New Year o New Year's Eve. Lo mismo con el segundo y con el tercero, ¿sí? ¿Cómo van a saber cuál es cuál? Leyendo el texto que tienen acá, ¿sí? Enfóquense en las palabras que ustedes ya conocen, ¿sí? Y no tanto en las que no conozcan, ¿sí? Porque con las que conocen se pueden ayudar bastante. Igualmente las palabras que no conozcan, siéntanse con total libertad de buscarlas en el diccionario, ¿sí? Entonces van a poner pausa, van a leer el texto y van a unir, a ver, estos tres festivales, con qué imagen se une. Bien, entonces, según lo que leyeron, ¿sí? Y lo vamos a corregir ahora, ¿sí? Vamos a empezar por lo que pudo haber sido más sencillo. New Year's Eve, ¿sí? Corresponde a la primera imagen, ¿sí? Entonces, acá, en este recuadro, van a completar con la A. The Chinese New Year es el del medio, ¿sí? Entonces, acá van a completar con la B, ¿sí? Y Diwali es el último, ¿sí? Luego vamos a pasar acá arriba, ¿sí? En el que dice read the text again and tick true para cuando sea verdadero un tick, o cross, hacer una cruz cuando sea falsa. Es un verdadero o falso sobre el texto, ¿sí? Tengo estas 5 oraciones y en el cuadradito que tienen acá tienen que poner una tilde si la oración es verdadera o una cruz si es falsa, ¿sí? Por ahora el punto 4 no lo vamos a hacer. Entonces lo que van a llevar de tarea es el verdadero o falso que está acá, ¿sí? Recapitulamos cuál era la tarea, ¿sí? Página 57, el punto 10. Eso me tienen que enviar, ¿sí? Misma página 57, me tienen que enviar la lectura de las oraciones del punto 7, ¿sí? Y de la 58, me tienen que enviar el punto 3, que es el verdadero o falso.